Que el Señor esté bendiciendo a cada uno en esta noche, que la gracia del Señor pueda estar sobre sus vidas. Y quisiera en esta noche comenzar con una pregunta, y es la siguiente. ¿Es justo Dios al perdonar al pecador? Primero debemos decir que todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado inherente a nuestra naturaleza es llamado pecado original y se evidencia en nuestra vida como una tendencia hacia el mal, una tendencia natural a hacer lo malo. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. No se nos juzga por el pecado que cometió Adán, sino que heredamos una naturaleza caída. Ese es el punto clave. Por eso Dios dice en Romanos 6, 23, porque en definitiva la paga del pecado es muerte. La Biblia también dice claramente que somos condenados por nuestros propios pecados, no por los pecados de alguna otra persona, ni siquiera por los de Adán. Y a este pecado, el pecado que cometemos nosotros, se lo llama pecado actual. El versículo, los dos versículos que comenzamos leyendo, dice uno de ellos así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también en el primer versículo que leímos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una responsabilidad personal y actual por el pecado que nosotros cometemos. En realidad, Dios no sería justo si perdonase en todo caso al pecador, porque la justicia de Él exige un pago o castigo por el pecado. Porque Dios es un Dios justo y un Dios de justicia. No sería justo si Dios perdonara el pecado y lo pasara por alto. Dicho esto, Dios nos condena a todos que merecidamente, sería lo correcto, o dirige su castigo o juicio hacia quien estuviese en condiciones de ocupar nuestro lugar, teniendo en cuenta que debería ser una persona pura, limpia, sin pecado. Cuando decimos esto, realmente entendemos que verdaderamente allí es donde empezamos a entender la obra de Dios. La Escritura afirma de una manera muy clara y dice lo siguiente con respecto a la humanidad, a la gente. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, tomando textos del Antiguo Testamento donde Dios dice y habla de esta manera tan clara. Entonces, frente a esta situación, no hubo nadie aquí en la tierra que pudiera, digamos, pagar el precio por los demás. Fue necesario que Dios entonces enviara a su Hijo unigénito al mundo para salvar a la humanidad de la perdición. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué claro está esto entonces. Evidentemente hay algo que había que hacer. Alguien debía pagar el precio. Dios no podía mostrar un lado injusto de su naturaleza de justicia perfecta. Había que pagar el precio del pecado. Por un momento miremos la cruz. Por un momento pongamos nuestros ojos en la cruz. ¿Podemos siquiera imaginar los sufrimientos de Cristo?
No solamente fue terrible el castigo y lo que sufrió físicamente, soportando azotes, golpes, los clavos en las manos y en los pies, la corona de espinas, su costado traspasado. También tuvo que soportar los vituperios, las burlas, los desprecios, la deshonra. Además, toda la tremenda carga del pecado de la humanidad, dice la Biblia, que fue sobre él. El pecado de todos nosotros cayó sobre el Señor. Y lo más fuerte, y el juicio y la ira de Dios contra el pecado, demandando justicia, llegó sobre ese momento en la cruz, sobre la vida de Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. En Mateo 27, 46, dice, se registran estas palabras. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué mirada a la cruz donde vemos realmente algo tan terrible, todo lo que el Señor tuvo que cargar, digamos, todo lo que físicamente tuvo que soportar, todo lo que interiormente el Señor tuvo que cargar, los desprecios, los vituperios, las burlas, la tremenda carga del pecado que fue sobre él, el pecado de la humanidad, y aún dice que Dios no pudo en ese momento realmente hacer nada más que hacer caer su juicio y su ira sobre el pecado y producir la paga, el resultado del pecado que es la muerte. Pero podemos decir otra vez, por un momento, miremos nuevamente la cruz. ¿Y ahora qué podemos ver? Ya no la ira y el juicio, el sufrimiento y la muerte. Ahora tenemos la visión del gran amor de Dios. Entregar a su Hijo para darnos salvación. Qué importante es que podamos realmente ahora entender qué es lo que está sucediendo. La Biblia da testimonio de ese amor de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto que se dice el más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué importante que ahora, en esta segunda mirada a la cruz, podamos ver el amor tan grande de Dios hacia la humanidad, que no escatimó, como dice la palabra, ni a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros, para que podamos ser salvos. Ahora vemos el maravilloso amor de Jesucristo, el maravilloso amor del Señor. Cristo se entregó voluntariamente allí en la cruz. Él dice que nadie toma su vida por la fuerza, sino que Él de su voluntad la está entregando y por amor. Hay, creo, textos que muestran, y podríamos leer muchísimos, pero el primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahí Jesucristo mostró su gran amor por nosotros también, entregando y poniendo su vida por la nuestra. En Efesios 5:2 dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué maravilloso que podamos realmente, cuando miremos la cruz también, observar el gran amor de Dios y el gran amor de Cristo, entregando su vida en ofrenda por la nuestra. Sin la cruz estamos totalmente perdidos, no tenemos esperanza. Y es necesario tener las dos miradas hacia la cruz para tomar conciencia de su verdadero significado. No olvidemos los dos aspectos de la cruz: la ira, el juicio y el amor. La condena y el perdón.
la esclavitud y la redención, la demanda y la entrega, el sufrimiento y la liberación, la cruz y la corona, la muerte y la vida. Qué hermoso que podamos, cuando miramos la cruz, ver estos dos aspectos fundamentales que tienen que ver justamente con nosotros. Ahora podemos responder a la pregunta del inicio. Ahora podemos decir que Dios es justo al perdonar al pecador por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque la justicia de Dios realmente se hizo a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Hay un hermoso himno y el estribillo de ese himno dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el Señor nos ayude, que podamos mirar la cruz de Cristo, que podamos observar las dos cosas, tanto el sufrimiento, tanto el juicio, tanto la muerte, como también el amor, como también la ofrenda entregada por nosotros, como también la vida que podemos recibir a través de lo que Cristo hizo por nosotros allí. Que el Señor nos ayude, que abramos nuestros corazones. Dios realmente desea salvar a toda la humanidad. No quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan realmente ser salvos, recibir la vida eterna. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga a cada uno si está escuchando la palabra en este momento. Y en su corazón está el deseo y el anhelo de poder realmente identificarse con esa cruz. Porque allí somos partes de ese problema. Porque nuestro pecado fue sobre el Señor allí en esa cruz. Y por su muerte redentora, nosotros hoy podemos gozar de la vida gloriosa y eterna. Dios también desea salvarlo a usted. Dios también desea bendecir su vida y darle una vida eterna y gloriosa que ha preparado allí en los cielos. Que el Señor esté obrando con su poder en cada vida y vamos a orar, vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque al mirar esa cruz, Señor, podemos ver nuestra propia historia, Señor, y nuestra salvación. Y yo te pido que obres con poder a través de esta palabra en los corazones y que haya quienes en este momento puedan abrirlo, puedan entregarse a ti y puedan recibir la salvación que tú has preparado y has comprado a un precio tan alto que fue la sangre, su sangre preciosa derramada sobre esa cruz. Bendice, Señor, a quienes estén escuchando tu palabra. Bendice a mis hermanos y ayúdanos para que no olvidemos de ninguna manera y en ningún momento esta obra de la cruz. Que el Señor esté bendiciendo, Señor, a cada uno con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia de Dios, que el amor de Dios pueda estar llenando cada corazón. Que Dios los bendiga ricamente.